Y vamos a arrancar con López Obrador. El día de hoy le dio un tremendo calladón de hocico a Proceso y a su reportera Dalila. Porque sucede todo esto arranca ayer. Ayer en la mañana el presidente mexicano hizo referencia a la portada de Proceso de esta semana. Entonces, en esa portada es una portada donde dice los negocios del ejército. Y entonces el presidente no tenía muy claro el reportaje, no lo había leído, honestamente ya quien lee ya Proceso en estos días, pero él nada más viendo la portada dice, esto es falso. No sé de qué se trata, pero es falso, y en ese momento entra la reportera de Proceso, Dalila, y bueno, mete su cuchara y dice, bueno, es que se trata de que es una empresa intermediaria que tiene contratos multimillonarios para vender uniformes, y esta es una empresa que, bueno, estuvo con los anteriores sexenios. Dice, Obrador, sí, será lo que sea, pero es falso. O sea, todo eso que es un negocio del ejército o que es corrupción. Más o menos ahí arrancó el día de ayer, dijo, y que hoy iba a aclarar. Y entonces hoy sale precisamente el presidente mexicano y ya da detalles de cómo está la mentira. Y es una monstruosa mentira, porque el Proceso quiso ser muy sensacionalista y agarrar el monto, ¿no?, que está siendo, por así decirlo, observado, que encontraron, y la verdad es que se les pasó un poquito la mano. En lugar de decir que eran $400,000, o son 8 millones de pesos, dijeron que eran 400 millones de dólares. Pero la verdad es que López Obrador estuvo brillante en ese desmentido. Vamos a verlo. El artículo dice: el 1 de septiembre de 2020 consiguió un contrato por cerca de 433 millones de dólares. 433 millones de dólares, es lo que dice el artículo, de una empresa que recibió este contrato de la Secretaría de la Defensa. La empresa Intaman. Resultado de la licitación pública internacional, ya viene el número. Observaciones a lo que afirma el Proceso. De la licitación mencionada se adjudicó únicamente la partida 7 a la empresa de referencia por un monto de $432,909. O sea, ustedes dicen 433 millones de dólares. 433 millones de dólares. Estamos hablando de 8,000 millones de pesos. Más o menos, ¿no? Ayúdenme. Sí. 433 millones de dólares. Y el contrato es de 423,000 dólares. O sea, 8 millones. Se equivocaron por muy poquito, ¿eh? Wow, ¿no? Qué tremenda exhibida del presidente López Obrador. A Proceso, porque bueno, todo el reportaje pues es en torno a este contrato de 433 millones de dólares. Y dice López Obrador, no, son 433,000 dólares. Y no solo le pusieron un cero, le pusieron 3 ceros adicionales. ¿Con tal de qué? Pues ser más alarmista, ser más amarillista, ser más sensacionalista. 8 millones de pesos suenan pues sí un poco escandaloso, pero si digo 8,000 millones de pesos, bueno, eso es una muy buena lana. Ahí sí podemos hablar de una gigantesca corrupción allá en el ejército, porque además el chiste era pegarle al ejército, pero fue una manera muy épica. Y bueno, la verdad es que Dalila sí se mostraba muy incómoda
y al momento de ser de esta manera exhibida, generalmente ella es muy respondona, aquí se quedó callada. Ya no sabía ni qué decir después de esta tremenda señora exhibida. ¿Están de acuerdo? O sea, es que te están diciendo, güey, te equivocaste. $433,000, pues 433 millones de dólares. ¿No? Y no es como que, bueno, es que fue un error de ortografía. No. Cuando estamos hablando de ese tipo de errores, no son de ortografía. No es que se le fue un cero o le fue un no. Fue obvio y evidente la intención perversa de generar un escándalo. Y bueno, el presidente lo que le dejó completamente exhibido. Incluso también hoy López Obrador le preguntaron sobre, es que honestamente los medios ahorita están, enloquecidos, pero enloquecidos y lo que les sigue, ¿no? Están con unas grandes ganas de verdaderamente distorsionar cualquier tipo de información. Por ejemplo, el jueves creo que fue que el presidente inauguró una vialidad de la IFA, otra vialidad más, ya son varias. Bueno, inauguró una, de que es un carril confinado, que va desde Catepec a la IFA y ya te haces, 15 minutos, y es una vialidad de 15 kilómetros. Y es, aparte, sin peaje. Lo inaugura, y entonces después va Ciro Gómez Leiva, va Loret, va Azucena, y dicen, ¡ay, qué creen! López Obrador inauguró la obra, pero está cerrada, no funciona. Como le hacen los gobiernos priistas, o le hacen los gobiernos priistas, ¿no? Inauguran elefantes blancos. Y caray, salen estos cuates, dicen eso, inmediatamente la gente, algunos, toman su vehículo, van por la carretera y empiezan a videograbar que ya estaba abierto la vialidad. O sea, que era completamente falso lo que estaban diciendo. Entonces tienen que hasta borrar tweets, o nos borran lo que sea. Dicen, ay, bueno, es que cuando fui sí estaba cerrado. Bueno, sí, tal vez sí estaba cerrado en realidad en ese mismo momento, porque tal vez estaban pasando la pintura, ¿no? En lo que se secaba le iban a abrir, pero no es que estuviera cerrada la vialidad como tal, no es que estuviera no terminada la obra, sino ya está terminada, pero le están haciendo pues los últimos retoques. A una obra de este tipo, pues hay que pintarla, hay que ponerle la señalética, quede bien, ¿no? O sea, hay que ponerle pues estos fantasmitas precisamente en las noches, pues para que brille algo, y ese tipo de cosas hay que poner, pero la vialidad ya estaba lista. Y salen eso y dicen, no está lista, está inacabada, no funciona, no sirve, es un elefante blanco. Y esa es la total perversidad, ¿no? O sea, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, y lo repiten hasta el infinito. ¿Creen ellos que pueden hacer esto de manera impune, no? Ellos son finalmente los dueños de los medios de comunicación. Y si yo quiero mentir, bueno, pues voy a seguir mintiendo. Y cosas absurdas y sin sentido, como por ejemplo cuando dijo Joaquín López Dóriga, es que López Obrador se metió a un simulador hacia el Tren Maya. ¿Se acuerdan esa increíblemente tontería? A pesar del ridículo, no importa, voy a seguir haciendo los ridículos. ¿Creen que esto lo pueden seguir haciendo y no va a pasar nada? Pero la verdad es que sí fallan mucho, porque la gente se harta. Y no podemos correr a López Dóriga, no podemos correr a Ciro Gómez Leiva, podemos apagarlo y no verlo, pero ahí aparece su programa. Pero ¿saben lo que sí pasa? Es que cuando la gente sí tiene y puede votar, lo hace, y pasan este tipo de cosas. Vamos a ver de nuevo, finalmente, la elección de antier de Tamaulipas. ¿Se acuerdan? Ponle, 72% sacó el candidato de Morena a la senaduría en Tamaulipas. Una monstruosa cantidad, 72%. Yo honestamente no me acuerdo haber visto algo así recientemente, ni siquiera en el 2021. 72%. No es una unanimidad, porque no estamos hablando de unanimidad, pero si estamos hablando de que generalmente los partidos compiten y ganan por 1, 2, 3, ya cuando ganas por 5 puntos, ya tienes un chorro de ventaja. Ahorita ganó por, ¿saben cuánto?
50 puntos. La candidata tuvo 20 y tantos %. Digo, cuando ya sucede que ganas por 50 puntos, 10 veces más, que antes ganaban por 5 puntos y decías, ¡wow, qué brutal! Ganó por 5 puntos, ¿no? Bueno, es que es realmente una diferencia abrumadora. Y esto es lo que pasa. Creen que no hay secuelas, pero sí las hay. Sí las hay cuando ya la gente sale a votar. Y les voy a decir algo que también se ha mencionado y vamos a volver a mencionar. A ver, ponme. Esta persona es cuñado de Cabeza de Vaca. Está casado con la hermana de Cabeza de Vaca. El gobernador, exgobernador, ahorita huyendo, ¿no? Se le criticó mucho esto. Es cuñado de Cabeza de Vaca. Él también fue, que quede claro, nombrado representante del bienestar en Tamaulipas. López Obrador lo nombró. Ahí pone, ¿no? Ya hace rato. Incluso él aspiraba a la gobernatura de Tamaulipas, pero creo que por ser cuñado ya no quiso seguir, obviamente. Pero bueno, ahorita que llegó esta parte de la senaduría, pues sí, se postuló y ganó. Pero les puedo asegurar algo, él no lo votaron pues por ser cuñado de Cabeza de Vaca, obvio. Tamaulipas lo detestan. Bueno, no a él, claro, a Cabeza de Vaca. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ganó con tanto porcentaje? No, pues yo no creo que le debemos de echarle a él, ¿no? la razón, sino gana por este fenómeno. Yo digo, es una combinación de dos cosas. Una, muy alta popularidad de López Obrador, creciente, lo vimos en la marcha, 1.200.000 que son a ir, y todavía, creo que ha crecido todavía más la popularidad del presidente. Todavía más la exasperación del prianismo y de los medios como estos, que, caray, siguen diciendo mentiras. Hoy escuché un spot de Alito que decía, este es el peor gobierno de la historia. ¿En serio dices eso, Alito? ¿En un spot? ¿Que este es el peor gobierno de la historia? ¿What? O sea, digo, yo sé que te hay que decir como oposición que, bueno, pues no votas por Morena, pero no vas a decir que es el peor gobierno que, ¿cuál? El de Felipe Calderón, el de Fox, el de Peña Nieto, no manches. No. Pero bueno, finalmente así están las cosas. Bueno, antes sí les recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos a otro tema. ¿Ya vieron el peso? A ver, vamos a poner el peso. Actualmente, porque es lo que siempre hacemos, ¿no? Ahorita el peso está, pon ahí, en 18.46. Ha subido un poquito, llegó a ser 18.36. Ahorita está en 46. Ok, sí, pero están de acuerdo que pues sigue bastante bien el peso. Bastante bien el peso. Lo curioso es que ahora, como repito, siempre tienen que encontrar el pelo en la sopa, así como que la de a huevo. O sea, ahorita que se está apreciando el peso, pues hay que encontrarle algo malo. Y han empezado a decir, y es que el problema es que no nos conviene un peso tan apreciado porque se dañan las remesas. Porque se dañan finalmente las entradas, ¿no? La pobre gente que recibe remesas, en lugar de recibir, como bueno, pues es un peso más barato, pues más pesos por dólar, reciben menos por dólar. ¿Quién se acuerda de ellos? Y entonces salen cosas muy extrañas, repito, con ese tema de perseguir el pelo en la sopa. A como de lugar hay que buscar lo negativo. Y entonces empezamos a escuchar cosas tan absurdas en sentidos como esta. ¿Quién se acuerda de las remesas? Y de repente sale un candidato del PRI, un aspirante, Enrique de la Madrid, hijo de Miguel de la Madrid, quien devaluó el peso como un 70% y llevó la inflación hasta más del 1000%, a darnos ahora clases de economía y decir efectivamente el peso, un peso apreciado es malo para la economía, que lo mejor sería un peso más devaluado. Así es, está proponiendo devaluar el peso. Vamos a escucharlo. Cuando el peso se devalúa es que la economía está mal. Por ejemplo, en los 80s, cuando se dieron las grandes devaluaciones del tipo de cambio, en realidad era porque veníamos de gobiernos que habían gastado mucho más de lo que ingresaban
y sobre todo porque nuestra economía dependía del petróleo. Cuando se cayeron los precios del petróleo y dejaron de llegar dólares, pues el tipo de cambio se devaluó. Pero hoy en día un tipo de cambio estable, un peso fuerte, es en el fondo porque la economía está débil. Primero, como llevamos 4 años sin que la economía crezca, no importamos mucho, no necesitamos dólares. Segundo, tenemos muy buenas exportaciones, porque firmamos un tratado de libre comercio hace 30 años y además la economía americana está demandando muchos de nuestros bienes y servicios, nos mandan dólares. Tercero, se han triplicado las remesas que vienen de los Estados Unidos a México. Esto se debe a que en Estados Unidos sí le dieron apoyo a los norteamericanos cuando vino la pandemia. Y 2, los mexicanos que viven allá saben de las necesidades de nuestras familias y por eso nos mandan dólares. Y 4, estamos regalando tasa de interés, porque mientras que allá alguien puede ahorrar a tasas del 6%, aquí les regalamos 11% de tasa de interés. ¿Qué hacen? Traen su dinero a México. Por eso, un peso estable, en el fondo, es una economía débil. Así que lo mejor es un peso devaluado, porque un peso devaluado va a ser una economía fuerte. Creo que esa es la lógica, ¿no? O sea, esto ya lo empezó a escuchar una y otra vez y me queda así, caray, no es posible. No es posible escuchar esto. Que ahora las devaluaciones pues son más importantes, ¿no? Propone Enrique de la Madrid devaluar. ¿Cuál es su plan económico? Devaluar. Que llega a 20 pesos el dólar. Cuando menos. Cuando menos para que las remesas sean mejores. ¿No? Para que al final, no sé, también, que las exportaciones sean más baratas. Devaluar, hay que devaluar. Es mi propuesta, devaluar. Y aparte él, que pontifica de economía, cuando su papá, Miguel de la Madrid, llevó, repito, la economía a tremendas devaluaciones y gigantesca inflación, y bueno, la heredó en un estado terrible la economía nacional. Ahora nos dice que un peso estable, o un peso fortalecido, más bien dicho, es una economía débil. Y todo esto que está diciendo en su videíto es completamente falaz. Mezcla muchos conceptos que no tienen nada que ver y después intenta decir este tipo de cosas. Eso también lo dice Chumel Torres, David Páramo, Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret, ¿no? Etcétera. ¡Y las remesas! Antes no se preocupaban de las remesas. ¿Cuándo ustedes escuchaban hablar de las remesas? Nunca. Ahora sí son lo más importante, las remesas. Ahora les voy a decir algo. A ver. Más importante que las remesas, la deuda de Pemex. La deuda de Pemex está en dólares. Es más o menos 104,000 millones de dólares. ¿Qué ha pasado con este peso que se ha apreciado? Cuando fue a contratar la deuda de Pemex estaba en, creo que 20, 21 pesos por dólar y ahorita está en 18.36, ¿no? ¿Qué pasó con la deuda? Se ha reducido varias decenas de miles de millones de pesos. Únicamente con este tipo de cambio. Eso sí no te lo dicen, ¿verdad? La deuda que tú tienes en dólares y mucha deuda que tienen los mexicanos, incluso las instituciones mexicanas están en dólares, ahora es mucho más barata. ¿Por qué creen que ha podido prepagar López Obrador mucha de la deuda externa? Porque sale más barata pegarla ahorita, ¿no? Porque antes la contrataron a una tasa baja, curiosamente, ¿no? Pero con un tipo de cambio muy alto, y ahora que bajó el tipo de cambio, pues te conviene pagarla. Te estás ahorrando una lana. Sacamos pesos que están mucho, mucho más apreciados y pagamos la deuda en dólares. Y después, incluso ahorita, que precisamente está venciendo un montón de deuda de Pemex, de estas que contrató Emilio Lozoya este año, este peso apreciado le está yendo muy bien. Muy bien. Se está ganando varios, repito, literal, miles de millones de pesos en ahorros. Pues el presidente después puede
construir un tren Maya, construir una refinería, construir un aeropuerto, construir 2,000 sucursales del Banco del Bienestar, dar más o menos 600,000 millones en apoyos sociales, comprar pues, un chorro de vacunas, en fin, ¿no? Y no tiene que pedir deuda y tampoco tiene que subir impuestos pues, por ese tipo de ahorros que también se están dando de esta manera, a través de una economía débil, según Enrique de la Madrid. Pero claro, el chiste es encontrar el pelo en la sopa. ¿No? El chiste es encontrar el pelo en la sopa. Y bueno, pues ahora, es que se está apreciando, es malo, por las remesas. Pues es cierto. Es cierto. Reciben menos pesos por dólar, sí. Pero bueno, hay que ver la vuelta. Las importaciones son más baratas. No importamos todo lo que consumimos, pero importamos algunas cosas. Bueno, esto que importamos es más barato. Por ejemplo, lo que yo me he dado cuenta mucho con los electrónicos, la mayoría los importamos. Yo que tengo un estudio, compro un montón de computadoras y todo tipo de artilugios, cámaras, memorias, todo ese tipo de cosas. Sí se ha abaratado mucho. Hace como 1 año y medio, 2 años en la pandemia, estaba sumamente caro. Y ahora sí se ha abaratado bastante esto. Me han salido las computadoras que yo he comprado ahorita mucho más baratas que las que compré, no sé, hace 1 año. Entonces, sí hay cosas. Ah, eso no te lo dicen. Eso sí no te lo dicen. ¿Va? En fin. Dicen que no se escucha. No, sí se escucha. Bueno, antes de seguir, les recordamos que se suscriban, denle like y bueno, pues ya saben que no sigan este tipo de cosas. La verdad es que sí se pasan. Estos genios economistas, ¿no? Que verdaderamente son una completa calamidad.